Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Estamos acá a través de las redes sociales de Radio Mayap TV en su programa Café de Prensa. Y pues bueno, pues hoy le vamos a dar la bienvenida a la artista Hildo González, artista plástico. Hola, ¿qué tal, Hildo? Hola Adriana, qué gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahora sí que me inspiré, ¿verdad? Cuando me encontré, pues este libro, ¿verdad? Que es el libro de En voz de los pintores. Y bueno, pues esto me remitió a pensar, bueno, pues qué está pasando, ¿verdad? Ahora en el estado de Yucatán y muy particularmente en Mérida, porque las artes plásticas contemporáneas principalmente se concentran en la ciudad de Mérida. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el arte aquí en Mérida, Yucatán? Bueno, más bien habría que decir qué es lo que no está pasando en las artes visuales en la localidad. Y me explico. Quizá entre los artistas seamos conscientes de que el círculo o la esfera del arte involucra no solo a los artistas o a los productores del arte, sino a una serie de personas e instituciones que tienen que ver con lo mismo. Cuando pensamos qué pasa con las artes visuales en Mérida, quizá nos remitamos a qué pasa con los artistas, pero los artistas no son los únicos que están involucrados en esta gran esfera del arte o de las artes plásticas o visuales. En esta esfera intervienen gentes como los curadores, los galeristas, los directores de museos, los directores de departamentos institucionales, ¿no? En fin, los medios de comunicación, ¿no? Los críticos de arte. Todas estas personalidades tienen algo que hacer alrededor de las artes visuales, y cuando todo este equipo, cuando toda esta esfera de las artes se mueve bien, hace bien su trabajo y está en buena disposición, el arte funciona, ¿no? Llega al público y se consume. Pero desde que hayan algunas partes que no están funcionando, que no están alineadas, que no están haciendo su trabajo debidamente, entonces empiezan los baches y las turbonadas y algo o muchas cosas dejan de suceder. Yo creo que Bueno, eso es lo que... entonces, ¿qué es lo que no está pasando? Porque al principio decías, bueno, más bien, ¿qué es lo que no está pasando? ¿Qué es lo que no está ocurriendo? ¿Qué es lo que no está ocurriendo? Bueno, lo que no está ocurriendo, claro, hay que tener muy en cuenta que estamos en un periodo inusitado, estamos en un periodo súper especial que nos ha tenido todos en, en recluidos en nuestros propios espacios sin poder tener mayor contacto con el público. Y el arte, cuando no puede tener contacto con el público, simplemente no existe. Se queda en los talleres, en los estudios del artista, y no cumple su misión, que es llegar a la otra parte, que es el público. Mientras no se establezca esa conexión, no existe. O sea, la misión es que llegue con el público y bueno, ¿cuál es la función del arte cuando llega al público? Bueno, en realidad, la función del arte cuando llega al público es algo de lo más maravilloso e increíble. Su potencial de comunicación, su potencial de inspiración en cuanto a temas que pueden hacer cambiar la personalidad y la forma de ver el mundo de las personas es importantísima. Yo creo que el arte realmente tiene esa misión y esa fuerza de cambiar, de cambiar las maneras de entender nuestro mundo. De transformar nuestro mundo. Bueno, pues entonces ahora, en medio de esta pandemia del COVID-19, entonces no está llegando arte al público, no está promocionándose el arte, no está viendo la gente qué es lo que los artistas han producido desde sus estudios.
Claro, durante esta temporada, ¿no? ¿Es claro. eso? Hay ciertas actividades, hay un gran número de artistas que están desde las redes, que es lo único que nos permite tener cierta conexión. Desde las redes están posteando imágenes, sacando a relucir su trabajo más reciente, la inmediatez del trabajo que se está produciendo. Pero, pues, no podemos relegar todo a lo online, a las redes. Necesitamos que todas las otras cuestiones se reactiven y empiecen a funcionar para que tengamos un mejor resultado de promoción y de difusión de las artes. Bueno, en este momento, ¿cuál sería el reto y qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cuál sería la propuesta al respecto? Una propuesta que es una propuesta que seguramente ya ha circulado comúnmente es que exista una posibilidad de apoyo a los artistas. No te puedes imaginar la cantidad de problemas que puede tener un artista cuando no tiene cómo llegar al público, cuando no tiene cómo llegar a comercializar su trabajo, cuando no tiene de qué vivir prácticamente, porque los artistas nos dedicamos a crear obras supuestamente de arte, a producir arte. Entonces, cuando ese arte no puede llegar al público, no se puede comercializar y no puede tener, y el artista no puede tener una economía estable, pues imagínate, eso se vuelve en algo realmente difícil, ¿no? De por sí, la carrera del artista está marcada por cierta incertidumbre, por cierta inestabilidad, por cierta cuestión de cierta cuerda floja, ¿no? En la que siempre andamos. Pues obviamente estamos hablando de muy pocas posibilidades de entrar en contacto con los públicos. Y si a esto le sumamos que todas las galerías están cerradas, que todos los sistemas de promoción y difusión institucionales están prácticamente desactivados, pues imagínate, los artistas estamos en cero, o sea, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en la siguiente semana o al siguiente mes cuando haya que pagar todas las cuestiones de una vida común y corriente. Claro, y después de meses de no estar vendiendo obra, pues de verdad que ya resulta bastante imposible, ¿verdad?, poder sostener así la vida. Porque de los artistas, yo creo que Desde más luego. afectados están los artistas plásticos, porque bueno, los artistas de artes escénicas, ¿verdad?, pues pueden presentar su obra a través de las redes sociales, tal y como se ha estado haciendo, y reciben apoyos y reciben, pues no becas, porque eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, apoyos Otro tema. económicos, ¿verdad? Por el trabajo que están Sí, realizando. claro. En el caso de los artistas plásticos es distinto, porque si no vendes tus cuadros, pues entonces, ¿cómo te llega el dinero, no? Aunque O las si no hay una promocionen por manera redes de... sociales los cuadros, ¿qué ganas, no? Claro, 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 claro. Los artistas siempre hemos tenido una manera muy sui generis de establecer estos puntos de contacto con el público, y es el público el que nos patrocina casi siempre, el que son nuestros mecenas, ¿no? Al estar adquiriendo la obra o al estar realmente siguiendo nuestros proyectos y asistiendo a las exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no, podríamos ir preguntando pintor por pintor, artista por artista, cuáles son sus condiciones de vida, cuál es su problemática, y nos daríamos cuenta que hay variantes, desde luego, pero en el fondo son casi siempre las mismas, ¿no? Y esto sucede porque, te repito, no es solamente un trabajo
que podamos desarrollar los artistas por nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos salir a la calle prácticamente a ofrecer un producto y a ofertarlo, sino estamos inmersos en los mecanismos que conforman esta burbuja del arte, ¿no? Y en ese Claro, caso, ustedes, los marchantes de arte son los que deberían de estar preocupados en este momento por ver cómo comercializar la obra de los artistas con los que trabajan. claro, ustedes producen la obra y se necesita todo un equipo de gente, Claro, ¿verdad? Que haga funcionar todo un sistema para que pues, se pueda ofertar la obra y entrar en contacto, ¿verdad? Con los compradores, ¿no? Porque a final de y con el cuentas, público. con el público y con los compradores, porque a final de cuentas los artistas, ¿verdad? También tienen que vender su trabajo, porque muchos Ay, piensan que los artistas, no sé, creo que son especies de seres etéreos que viven de, pues no sé, de la por eso la mística o mayoría algo somos así, ¿no? delgaditos. Por eso somos casi siempre delgaditos. Nos acostumbramos a comer poco. No sé qué se imaginan, pero bueno, ¿verdad? O sea, también tienen que vender su obra bueno, Y su obra encontrar es una un producto economía que también se saludable. comercializa, ¿no? Una economía Sí, sí, saludable. una economía Lleva, saludable. lleva días enteros, a veces meses enteros producir una obra, ¿verdad? Y durante ese tiempo tienes que comer, tienes que pagar luz, tienes que pagar teléfono, todo lo que Claro, se requiere para una vida, ¿no? no, claro, claro. Todo eso se complica más si el artista tiene familia. Si hay personas que dependan de lo que produce ese artista, si hay esposa, si hay hijos, si hay pareja, si hay, conforme vaya, Dependientes económicos como, simplemente, ¿no? como vaya ampliándose el núcleo familiar, se vuelve más complicado. Y bueno, Gilda, vamos a dejar a un ladito ese tema y ahora te voy a Ok. preguntar qué es lo que has estado haciendo, pintando o produciendo durante esta pandemia, o has podido hacerlo o no has podido, porque la verdad, pues también, pues como dicen por allá, con qué ojos divino tuerto, ¿verdad? Claro. Sí, no tengo dinero, ¿cómo le hago para pintar, ¿Cómo le producir hago? y hacer, no? Sí. Afortunadamente en mi caso, tomé muchas precauciones. Soy una persona que siempre ha procurado tener materiales y conseguir materiales conforme tengo los recursos para adquirirlos, ¿no? Cuando tengo un recurso, lo primero que pienso es comprar material. Entonces, material es algo que siempre tengo en el taller. Y entonces, desde que comenzó la pandemia, lo que hice fueron dos cosas. Aprovechar el tiempo de cuarentena, el tiempo de encierro, para recluirme agradablemente y aprovechar ese tiempo para volver a releer muchos textos, a volver a investigar muchas cosas, a poder gozar y disfrutar de todo lo que, de todos los libros y las revistas y los catálogos y todas las cosas que afortunadamente he podido tener y que me ha servido mucho. Me lo he pasado investigando y estudiando y releyendo muchas cosas, ¿no? Y esto me ha servido también para tener el tiempo suficiente para producir. Entonces estoy inmerso en una serie de trabajos desde que amanece, desde que tomo un ligero desayuno y me voy al taller y empiezo a producir y hago series de una cosa y series de la otra y ahí voy produciendo. Hace unos días unos amigos me preguntaban qué hago con todo eso, que por qué no lo estoy difundiendo. Y yo les explicaba que por lo pronto no es el momento. Siempre trabajo en ese esquema, pero no todo lo que se produce se muestra al público o se comparte con un público. Hay que esperar, volverlo a revisar, volverlo a analizar y entonces seleccionar cosas, hacer curadurías por uno mismo y entonces empezar a crear pequeñas colecciones o grandes colecciones que ya se puedan mostrar y compartir agradablemente con un público. Pero Y que sí, el he texto es aprovechado mi para tiempo venderse también. para trabajar muchísimo.
Y que estén listas para venderse también, ¿no? Yo Y que la estén verdad listas. siempre pienso en el dinero. Fíjate que esa es una parte interesante en el arte. Y casi siempre recomiendo que la cuestión económica se separe del proceso creativo. Cuando estamos en el proceso de crear, en el proceso de producir, lo que hay que pensar es, o lo que hay que tener es toda la voluntad abierta y libre para estar produciendo sin pensar en exactamente en la El economía dinero. o en el dinero. Y ya después vienen estas otras partes de seleccionar, de analizar, de volver a estudiar las piezas, de volver a estudiar los procesos y entonces ir seleccionando para estas otras tareas. Porque si no, se convierte un poquito como la cocina. Imagínate lo que le pasa a un repostero o a una repostera si en el momento de estar preparando sus galletas o su pastel se pone a pensar que no le pongo tanta harina porque cuesta tanto y me va a salir más caro y no lo voy a poder vender, entonces no le pongo tanta azúcar y entonces simplemente Sale mal. sale mal todo. Entonces hay que dividir las tareas. Cuando hay que trabajar para producir, se produce con toda la energía necesaria y ya después hay momentos para ir viendo cómo va a funcionar la parte del público y desde luego la parte económica. Bueno, Gildo, pues aprovecho ya finalmente, ¿verdad? Pues este momento tan importante, porque hacía mucho tiempo que no te veía Sí, sí, y ando bien para guardado. bien guardado y bueno, años que no nos veíamos, después de mucho tiempo nos volvimos a ver, Sí, sí. ¿verdad? Y bueno, aprovecho pues para que decirte, preguntarte, compartir con la gente que nos está viendo este proyecto, esta etapa, ¿verdad? Que ahora pues vamos a promover aquí en Radio Mayab en relación a las artes plásticas, este proyecto que vamos a estar presentando durante varios programas, la temporada de Café de Prensa con las artes plásticas. Maravilloso, Entonces, maravilloso proyecto. Te felicito sinceramente a ti y a todo tu equipo porque creo que va a ser muy, muy exitoso. Yo sinceramente creo que va a tener mucho público en toda la comunidad porque no hay otro programa. No hemos tenido oportunidades o los artistas no han tenido oportunidades para compartir sus inquietudes, abrirse y hacer esta serie de trabajo. Lo que yo te sugeriría es que no solo se concentre en los artistas creadores, sino en todas esas otras personas que conforman el círculo del arte. Sería muy interesante conocer la opinión también de los directores de museos, de los directores de galerías, de los curadores de arte, de los que tienen a cargo espacios de promoción y difusión, de los que hacen crítica de arte o están queriendo hacerla y no saben cómo o por dónde encauzar su voluntad. En fin, toda esta serie de personalidades. pues yo creo que va a ser un recorrido para introducir a la gente, ¿verdad? A todo ese ambiente, a todo ese mundo que hay, que muchas personas no conocemos, porque obviamente, pues no estamos, al no estar inmersos a ellos, pues lo Claro, desconocemos, ¿no? No sabemos cómo es, ¿no? claro, Y claro, pues claro. sí, es un grupo que tiene su propio sistema y su propia forma de funcionar. Y me Sí, di sí. cuenta que son muy populares, más de lo que pensamos, porque cuando hice el programa para presentar de nueva cuenta este libro, Rememorar, pues mucha gente se contactó, mucha gente se comunicó. El Qué video maravilla. de ese día inmediatamente se empezó a ver, ¿no? Y se empezó a mover y dije, bueno, pues estos hombres y mujeres de verdad que son mucho más populares de lo que podrían algunos imaginar. Dije, entonces vale la pena
¿verdad? Retomar sus historias y retomar sus obras y retomar todo ese ambiente y recrearlo para mostrarle un poco a la gente qué es y cómo viven y qué hacen, ¿verdad? Y cómo se genera todo este trabajo y cómo se comercializa y cómo en un momento dado llega hasta las salas de arte y los museos. Pues Así muchas es. gracias y no sé si No, al tienes algún contrario, comentario final. pues nada más agradecerte mucho la invitación y la entrevista. Sinceramente, es halagadora tu invitación, me siento muy contento y de verdad creo que todas las siguientes emisiones van a ser muy, muy exitosas, seguramente. Es un magnífico proyecto.